Bueno, después de tanto tiempo, hemos decidido volver, por lo menos yo, a activar un poco el canal con una película que está siendo y que fue muy esperada durante bastante tiempo, que es la tercera parte de lo que se denomina la saga Exterminio, ¿sí? Bajo el eslogan de Evolución. Estoy leyendo porque me anoté unas cosas cuando la vi y quería que estuvieran frescas, entonces no quería olvidarme de nada. Así que les paso a comentar, prometo ser breve, pero me parece que vale la pena porque salí, o sea, fui con cero expectativa y salí realmente, por hablar mal y pronto, con el culo en la mano. Bien, tiene muchos puntos interesantes, pero vamos a repasar un poco. La primera, para mí todas igual se engloban un poco del universo de lo que propone siempre en sus películas Danny Boyle, porque todas tienen un halo de extrañeza en la edición y en la narración, y hay cosas que quizás, fragmentos que van y vienen que no sabes bien de qué se trata y tenés que hacer como una especie de esfuerzo por entender qué es lo que te quiere decir. Pero bueno, más allá de eso, recordemos que la primera y esta última sí son dirigidas por Danny Boyle, y la segunda no, está dirigida por Fresnadillo. Bien, esta película se sitúa 28 años después justamente de los episodios, de los eventos inmediatamente que reflejan, mejor dicho, el final inmediato de la película número 2, que es que los zombies, los infectados, llegan a París, en una referencia ahí de sombra de la Torre Eiffel, da una referencia que llegan a París. La primera era más lenta, era de cocción lenta, tenía un guión como que había que darle más tiempo, había que meterse mucho en la piel del personaje, interpretado por Cillian Murphy, y para muchos fue una película bastante aburrida. Para mí no, porque estaba bien escrita, está bien escrita, es muy del universo de Danny Boyle, estas atmósferas enrarecidas y lo que es ponerse en la piel de los personajes cuando están desorientados. Bueno, Cillian Murphy interpretaba justamente una persona que sale del hospital, se despierta en un hospital, un poco como Rick en The Walking Dead, se despierta en el hospital y no sabe qué está pasando, o Alice también de Resident Evil, también le pasa en el final de la Resident Evil 1, estamos hablando de las películas, no del videojuego. Entonces se levanta y se desorienta, bueno, resulta que descubre que perdió a los padres y bueno, se arma como esta especie de nueva familia con gente que va encontrando en el camino, ¿no? Un poco yo lo que encontré en las tres películas es que el denominador común es la familia, ya sea la que perdiste, la nueva, la que te fuiste encontrando, o la que está junto a vos cuando tenés que sobrevivir. Bueno, aquí la va encontrando, es una película, como decía, de cocción más lenta. La otra película, que no es la dirigida por Danny Boyle, es más vertiginosa porque pasa todo como, viste, va a las chapas. También un matrimonio que está escondido en una cabaña junto con otra familia, que después te dicen que está aislada de los hijos, quedaron aislados de los hijos, se va toda la mierda cuando entra un zombie en la cabaña, el personaje, el principal, tiene que escapar, y bueno, después, acto seguido, mostramos a los hijos que están en otra parte están en otro pueblo aislado, y bueno, se tiene que encontrar con ellos, se encuentra finalmente, y ahí todo el periplo, y con la particularidad de que hacia el final ese padre es infectado e intenta atacarlos. Luego voy a ir mencionando algunas similitudes con todas las películas, por ejemplo, con esta segunda parte, con la tercera, que nos remontan directamente, no son totalmente diferentes, se remontan, están conectadas, por más que esta tercera, y ahí voy a la tercera, sea como una especie, para mí es como una especie de spin-off, porque habla en realidad más de la Europa. Ya, bueno, en el final de la 2 hablábamos de París, pero digo, habla de la Europa aislada, un pueblo de Europa, fundamentalmente Escocia, que quedó aislado, y de hecho que en las fronteras está plagado de militares justamente custodiando y cuidando a todos los que sobrevivieron, y se han creado como comunidades pequeñas que han intentado sobrevivir bajo reglas muy estrictas, medio sectarias, pero bueno, encontraron esa forma. Pero bueno, esta tercera, acordémonos que se llama Evolución, y primero cuento un poquito de qué la va. Básicamente es también de una familia, volvemos a la familia, dentro de esta comunidad en la cual vemos a Spike, que es un nene de 12 años, el cual el padre un poco lo obliga a hacer un rito de iniciación, que es básicamente salir al exterior, el exterior por fuera de las fronteras de la comunidad, y matar, cazar, tener esta especie de bautismo, matando por primera vez a un infectado, ¿sí? Que enfrentarse directamente, obviamente con el padre al lado, enfrentarse por primera vez a un infectado. Bueno, en el transcurso, obviamente, siempre Danny Boyle, insisto con lo de las atmósferas enrarecidas,
tenés la sensación de que se va a ir a la mierda en cualquier momento todo, como venía pasando. Pero bueno, ahí te mecha un poco, en esta oportunidad te mecha un poco de la 1 y de la 2, esto de te voy a combinar las atmósferas como más tranquilas, en las cuales vamos a desarrollar a los personajes en ambientes y en espacios muy abiertos. Y luego sí va a haber obviamente escenas de acción. Igualmente aclaro que el que se quiere ir al cine con la idea de ver un típico cine de zombies no lo va a encontrar, porque esta película se centra más en el drama, o sea, en el drama de un hijo, de un padre y de la madre. Entonces vemos este rito de iniciación hacia el hijo, que a su vez esta familia, este núcleo familiar está compuesto, bueno, por el padre, que es Aaron Taylor Johnson, que seguramente lo vieron en películas de Marvel y en Kraven, el cazador últimamente. Spike, el nene que hace Spike no es conocido, pero tiene una actuación increíble, tiene una interpretación increíble para la edad que tiene. Y la madre, que yo tampoco la había visto, y que está enferma y no se sabe por qué. Primero lo relacionamos con que puede llegar a tener Alzheimer porque se pone violenta y dice cosas incoherentes. Luego lo relacionamos con que puede llegar a tener rabia, ojo ahí, como le pasó, ¿se acuerdan? A la madre de los chicos de la parte 2, que tenía el virus, era portadora del virus, pero se había amalgamado tan bien, o sí, de una manera como menos agresiva a su sangre, entonces no tenía síntomas, pero era portadora en su sangre del virus, no te atacaba, pero está infectada. Bueno, aquí medio que pensás un poco en eso, en que le puede llegar a pasar eso como una reminiscencia a la otra señora a la otra madre de los hijos de la segunda parte, pero luego se comprueba que no tiene eso. Esa parte no la voy a spoilear, pero luego se comprueba que no es eso. Bien, en este rito de iniciación, por supuesto, ellos se van encontrando con diferentes cosas. Ojo aquí, no me quiero olvidar de nada. ¿Quién? Hay nuevos conceptos. En esto de los nuevos, de este rito de iniciación, se van encontrando con nuevos conceptos de infectados. Esto era obvio que Danny Boyle lo iba a hacer porque siempre va a redoblar un poco más la apuesta, ¿sí? O sea, y había que renovar comercialmente la apuesta, porque digo, si no, no podés contar siempre lo mismo. O sí, pero va a ser un poco más aburrido. Nuevos infectados, como decíamos, esos también están organizados, resulta que están organizados en grupos, y que hay un líder que se llama Alfa, que por lo general es un macho, es un hombre, que le va a dar órdenes a los demás. O sea, ellos responden a los órdenes de un líder. Bueno, evolución, como dice el eslogan. Luego, los rastreros, que bueno, se los dejo para que lo vean, pero son también bastante interesantes por su formología, por sus formas, por la forma física que tienen y los rasgos. Y luego estamos en presencia del embarazo, o mejor dicho, no del embarazo de una infectada, sino de una infectada embarazada. Y ahí nos preguntamos, ¿fue infectada antes de su embarazo o después? Es una gran incógnita que muchos dicen que fue antes, otros dicen que fue después. Por algo que después se hipotetiza sobre su estado. A ver si afecta o no, por ejemplo, al bebé que lleva adentro. Hay una escena gloriosa, y esto lo quiero decir, entre esta mujer infectada, que la vemos una vez y después reaparece, o sea, la enfocan por algo, tiene foco en este grupo de infectados por algo. Yo dije, después la van a traer seguramente, y hay una escena gloriosa que, si la cuento, pierde totalmente la gracia, que es básicamente, estoy mirando siempre allá, pero es acá. Básicamente es una escena de parto entre la infectada en cuestión y una no infectada, que casualmente es la madre de este chico, que en un momento sale de la comunidad. Eso también se lo dejo para que lo vean, por si no les voy a contar toda la película. Sale de la comunidad y presencia el parto de una mujer infectada. La gran incógnita es qué va a pasar con el bebé que sale, no lo voy a contar, un poco ayudada, ¿sí? Sin entrar en la literalidad, un poco ayudada por esta madre que no está infectada, ¿no? O que aparentemente no está infectado o actúa normalmente, ¿no? Es una escena gloriosa que para muchos es polémica, pero a mí me encantó la resolución y el tacto que tiene para algunas cosas. Como hay cierto halo entonces en ese contexto de parto de la infectada, de pedir ayuda o de recurrir a alguien más. Hay un halo de raciocinio o de emocionalidad. Lo dejo a criterio de ustedes, pero es un dato que no lo habíamos visto nunca. Bien, no me quiero olvidar de nada. Otro dato que me parece que viene a colación y está bueno mencionar es el contexto. Vemos las fronteras llenas de militares custodiando. De hecho, en un momento, este padre, este hijo, se cruzan con un militar que se llama Eric, que, bueno, termina muy mal. Pero bueno, un poco de spoilers no viene mal, no les estoy contando nada del otro mundo tampoco. Es obvio que casi todos los personajes
pasan por algo similar a la muerte. Y bueno, vemos que hay mucho militar y en un momento, esto que les contaba de que Danny Boyle mete extractos de canciones, de relatos, de cuentos, de poesías, de cosas que por ahí en el contexto vemos que no tienen nada que ver, y ahí te van diciendo, hay que esforzarse para entender cómo lo está relacionando Danny Boyle respecto a lo que está contando, pero después vas viendo que como es un pueblo que en realidad trata de sobrevivir y es como si estuviera en guerra constante, te trae incluso imágenes de archivo de la Guerra Mundial, bueno, un montón de cosas que claramente sí son de archivo, para inocularte lo que en realidad quiere contarnos. Es fascinante porque, ya te digo, te saca del relato, pero a la vez está muy relacionado con lo que está contando, no es que está sacado de contexto. Pero bueno, Danny Boyle tiene estas cosas. Otra cosa es que está grabada, está filmada con iPhones y drones. Es buenísimo porque la película sigue siendo bastante barata. Sí, obviamente tiene una apuesta adicional a todo lo que es la producción, pero Danny Boyle no deja de lado esto independiente, ¿no? El tema también en la edición. Hay algunas escenas de cacería de los infectados que parecen incluso de videojuego, pero digo, un poco lo que pasaba en la 1, que sentías que estaba mal editada, obviamente no pensás que está mal editada, pero decís, che, esto es a propósito, pero es esa atmósfera que Danny Boyle es como que quiere sacarte un poco de eso, descontracturarte, para que vos hagas el ejercicio de volverte a meter. Digo, esto es una opinión mía, obviamente una hipótesis mía, no lo sé, pero digo, siempre sentí eso con Danny Boyle. Me pasaba con Trainspotting, por ejemplo. Si no la vieron, véanla. Bien, lo de los iPhones lo dije. Está producida por Cillian Murphy, es buenísimo, y había una hipótesis de que Cillian Murphy aparecía como un infectado. Hay una foto, de hecho, que es un spoiler falso en realidad, porque nos lo creímos todo y después Danny Boyle mismo lo desmintió. Y decía que había un fragmento en el cual circuló esa foto, una escena en la cual Cillian Murphy aparecía como zombie muy progresado, con una infección muy avanzada. Bueno, esto obviamente era, a ver, si vos mirás fijo, mirás en detalles y sí puede ser que se parezca, pero no. Danny Boyle lo niega, no es Cillian Murphy customizado, por decirlo de una manera. Cillian Murphy recién aparecería en una segunda entrega que sería secuela de esta. Otro dato, si bien esto es una trilogía, ¿sí? Tenemos la 1, tenemos la 2 y esta que sería la tercera, esta misma sería la primera de una nueva trilogía. ¿Por qué? Porque es como lo que creo que lo dije antes, te va contando, es como una spin-off pequeña de distintas partes del mundo que han encontrado una forma de sobrevivir de alguna manera a esto que sale de Estados Unidos, que ya es pandémico totalmente, o sea. Y bueno, me parece que es una historia como más pequeña dentro del mismo universo, pero que cambia un poco las reglas del juego, ¿no? Es muy distinta a las otras dos, y eso me parece que está bueno porque le da como un respiro a lo que veníamos viendo. Pero está buenísimo que siga dirigiendo a Danny Boyle, veremos qué pasa. Pero bueno, esta está producida por Cillian Murphy. Y van a venir 2 películas más. La que viene sería 28 años, no me quiero pifiar en el nombre, por eso estoy leyendo, 28 años después, de Bone Temple, que básicamente es el templo de huesos. Y esto yo lo relaciono, y muchos lo relacionaron con un personaje vital en esta iniciación, en varios sentidos, de Spike, este nene de la familia que finalmente sale y luego vemos si vuelve o no, pero bueno, tiene varias idas y vueltas, pero básicamente él tiene que madurar de golpe, ¿sí? La metodología del padre para enseñarle a su hijo este rito de iniciación para con los infectados es bastante dura. No quiere decir que no lo quiera, sino que son sus formas, porque ellos han tenido que sobrevivir de forma muy dura, con condiciones muy adversas, en un entorno de guerra. Lo vemos constantemente con esto que yo decía de la presencia constante de los militares. O sea, ellos es como si estuvieran en guerra, no hay paz y no hay negociación posible. Entonces, en este contexto tienen que aprender a sobrevivir también de una manera tipo volver a la base, un poco como pasó, los pongo equiparados con los zombies, que en realidad perdieron cualquier capacidad de raciocinio y de emocionalidad. Bueno, ellos es como la humanidad, los pocos sobrevivientes que quedaron han perdido como muchos rasgos evolutivos y han tenido que sobrevivir en condiciones extremas. Por ejemplo, mucho frío en Escocia, sin armas, sin ningún tipo de armas, porque en realidad los únicos que tienen armas son los militares, y están a arco y flecha, por ejemplo. Se los tiro tipo, volvimos a la época de no sé cuándo, donde teníamos que sobrevivir con arco y flecha, cazar con arco y flecha, básicamente. Pero los militares, la contraparte es que tienen armas. Bueno, esto es como un contrapunto importante.
porque es un contexto de guerra total, o sea, una devastación total. Bien cine posapocalíptico. Entonces tienen reglas muy claras, cada grupo de la comunidad cumple un rol, entonces bueno, Spike también tiene que cumplir un rol cuando cumple cierta edad. Entonces bueno, el padre está en esto de enseñarle a él de una manera u otra a cómo cuidarse. Vos decís, bueno, listo, lo que le está enseñando al padre es necesario. Pero bueno, tiene sus formas, ¿no? Es lo querés o lo odias a este padre. Y después, el personaje que yo decía que está relacionado con el Templo de Huesos, es un personaje que aparece en la vida de Spike, es un médico, ¿sí? Al cual nadie quiere recurrir porque dicen que está loco, y bueno, termina un poco ayudándolo con esto de la enfermedad de su madre, ¿no? A ver qué tiene la madre que nadie sabe, pero que él quiere saber. Él necesita saber qué es lo que le pasa a su madre. Y también Spike fue criado en un contexto sin infancia, sin juguetes, sin juegos, sin nadie que le lea cuentos. Entonces en este contexto es como que ya tiene una cabeza adulta o tiene que aprender a ser adulto, ¿no? En fin, dicho esto, aparece el doctor, que es el personaje de Ralph Fiennes, que creo que es lo mejor de la película, porque parece que la película en un momento se estanca y luego repunta con este personaje, que es el doctor, como decía, y que lo ayuda a él en otro rito de iniciación, que es para con la madre, que por supuesto me parece que lo tienen que ver porque no tiene desperdicio ese proceso por el cual pasa Spike. Es hermoso, también es muy de ritual, muy específico de ritual. El doctor obviamente muy alejado de lo que es el padre de Spike, lo trata con muchísimo amor y muchísimo respeto para con su madre. Y es hermoso porque yo pensé que iba a ser un gran villano, de hecho, en esta película, pero no, me ha dejado con la boca abierta porque nada que ver. Él lo ayuda a Spike en un montón de cosas respecto a madurar en otros aspectos que no son los del padre, o sea, es como otro tipo de crianza. Entonces, bueno, es fundamental en esto que le va a pasar y que le está pasando a Spike y necesita resolver en su vida. Ralph Fiennes, como siempre, impecable. Nada, después saquen sus conclusiones. Bueno, para cerrar y que no sea demasiado largo el video, tengo entonces algunas conclusiones. Como decía, fui con cero expectativa, porque digo, ¿qué puede igualar la 2? ¿No? Digo, Danny Boyle es el único que puede digamos, superarse. Me parece una película muy adulta por esto que les estoy diciendo, por esto de madurar a la fuerza, por este coming of age como muy violento y abrupto, ¿no? Sin capacidad de nada intermedio, no hay grises, no hay infancia, no hay juegos, no hay nada que ponga un equilibrio. Es, nacés, ¡buah, pum! Ya tenés que cargar un arco de una flecha y fijarte qué onda. Obviamente, bueno, con padre o sin padre. Lo de Ralph Fiennes lo dije. Después, bueno, es una de las cosas que es una de los afiches de la película es justamente el rito que digamos, está relacionado con el rito que Ralph Fiennes, el personaje de Ralph Fiennes, hace para con el niño. Le enseña el tema de Memento Mori, Memento Amoris, es buenísimo, porque tiene mucha emocionalidad, sobre todo para gente que ha pasado por traumas familiares, pérdidas violentas, abruptas. Bueno, Ralph Fiennes está ahí como para sostenerlo sin ser el padre, pero es una figura paterna muy, muy fuerte, además de su actuación, ¿no? Bien, yo creo que ya dije todo porque lo fui contando. Sí, el crimen enradecido ya lo dije, los planos de extraña edición, adredamente las secuencias estas cantadas que remiten a algo medio sectario y algo muy de la guerra, botas, botas, botas. En un momento escuchamos botas, 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 y wow, esto es como muy clima de guerra, se está viviendo una guerra. Yo creo que, bueno, si fueron a ver cine de zombies, como les dije, no se van a encontrar con eso exclusivamente, que si bien está inserto en ese contexto, no es exclusivamente eso, es un drama para mí. Y para mí el cine de zombies igualmente siempre fue muy necesario desde Romero para adelante. De hecho, bueno, hay películas anteriores a Romero, pero digo, Romero que marcó mucho lo que es la creación del cine de zombies y el subgénero propiamente dicho, y después de él vinieron muchas imitaciones y muchos homenajes. Siempre me pareció muy necesario porque es un cine muy como social. Es como que en realidad el verdadero enemigo no es el infectado, sino que el enemigo no literal, conceptual, por decirlo de alguna manera, o más abstracto, en realidad somos nosotros mismos en situaciones límite, en situaciones de crisis. Cómo reaccionamos para con otros, para con nosotros, para con nuestra familia, en extremos, en situaciones extremas, cómo somos, o sea, cómo sobrevivimos las cosas, o sea, si cambiamos, no cambiamos, si siempre fuimos así o asá, qué naturaleza emerge de nosotros en situaciones de crisis. Lo dicen absolutamente todas las películas. Todas las películas se basan en la gente volviéndose loca, tratando de sobrevivir, poniéndose violenta, agarrándose con otra gente, y necesariamente
Bueno, esto es lo que trae el cine de zombies, que en realidad el zombie no es el enemigo. Nosotros tendremos que aprender a convivir entre nosotros mismos en situaciones de crisis. Bueno, hay que ver cómo convivimos. Este es un ejemplo de ellos. Para mí, el cine zombie siempre fue muy necesario para tratar de entender, primero, la visión que los directores tienen de nosotros mismos, y segundo, que lo dice un poco Danny Boyle, y segundo, es verdad, o sea, nos llega a pasar algo así, de extremo, de apocalíptico que arrasa con todo. ¿Cómo reaccionaríamos ante eso? Yo me muero al día 2, básicamente. Pero bueno, lo dejo a criterio de ustedes. Como siempre digo, espero que vean este video, que hacía muchísimo tiempo que no publicábamos, así que espero que sea bienvenido. Espero que vean la película después de esto, si la vieron anteriormente, antes de este video, si la ven después, si les dio ganas de verla. Que me digan en comentarios qué opinan, qué les pasó con esta película. A mí me pasaron muchas cosas con esta película, me emocionó un montón, me pareció hermosa, no solamente visual, sino narrativamente, un guión tremendamente bien escrito. Lo visual no lo discuto porque ya es algo que ya lo veníamos viendo en Danny Boyle. Me gusta mucho la edición de sonido, me gusta mucho la edición de toda la película en general, y me parece muy valiosa en el cine de Danny Boyle, realmente. Nada, también nos pueden seguir en redes, como Nextel Cultura, que estamos subiendo también reseñas escritas. Así que nada, nos vemos en el próximo video, espero que pronto, de The Girl.